sea mejor para la mayoría de la gente que vuelve de trabajar, así que todos los meses vamos a seguir empezando a las 17 horas. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de Hepatología en Red. Como siempre agradezco a Telemedicina, a Gador y a Fungier, en la persona de Sandra, la jefa. Antes de empezar, quiero también invitarlos para el jueves 10 de diciembre, que vamos a hacer un simposio de trasplante hepático. La inscripción, como ustedes saben, es la misma, van a encontrar el link, si no se comunican con Telemedicina o con Fungier. Este es un simposio de trasplante hepático que va a estar dirigido más que nada a ustedes, es decir, a no trasplantólogos, con temas que tienen mucho que ver con la participación de los médicos en el manejo pre y post trasplante y con temas muy generales y no tan específicos de la trasplantología. Así que los esperamos el jueves 10. Hoy tenemos dos temas, creo que los dos son muy importantes. El primero, que va a estar a cargo de Manuel Barbero, es sobre peritonitis bacteriana espontánea y su equivalente torácico, o sea, el empiema espontáneo del cirrótico. Y después yo voy a hablar de tratamiento de la hepatitis B. Así que sin más que decir y agradeciéndole su participación, le paso la posta a Manuel para que empiece con su conferencia. Y como saben, pueden hacer, vamos a tener un periodo de preguntas después de la conferencia de Manuel y después de la mía. Así que lo ideal es que las escriban en el chat. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Federico. A mí me toca hablar de diagnóstico y manejo de la peritonitis bacteriana espontánea y del empiema espontáneo en cirróticos. Entonces, para empezar, vamos a hacer un mini resumen de lo que va a ser la conferencia. Primero vamos a hablar de la sospecha clínica, de cuándo tenemos que pensar en la PB. Luego del diagnóstico, cómo hacerlo de manera correcta, del tratamiento oportuno, de los dos pilares, del antibiótico y la línea, y de la profilaxis. Luego vamos a comparar con el empiema espontáneo del cirrótico en algunas diapositivas. Entonces, ¿cuándo sospechamos el diagnóstico de PBE en los pacientes con cirrótico, con ascitis? Siempre. Porque la presentación de esta enfermedad es muy heterogénea. Entonces, obviamente, si un paciente tiene fiebre y dolor abdominal, lo vamos a pensar, pero también lo tenemos que pensar si el paciente se presenta con diarrea y vómitos. Obviamente, si cambia de estatus y presenta encefalopatía, o en los pacientes que debutan con una hemorragia digestiva, también hay que descartar una PBE. Y en los pacientes internados, cualquier cambio en laboratorio nos tiene que hacer pensar en una infección en el cirrótico. Entonces, un paciente que hace leucocitosis, un paciente que aumenta la bilirrubina o que hace insuficiencia renal aguda, tenemos que pensar y sospechar en la PBE e ir a buscarla. Y es importante esto porque en este trabajo, la paracentesis diagnóstica precoz es muy importante. En el trabajo compararon 239 PBE y fíjense cómo cambia la mortalidad según el tiempo de la paracentesis. Cuando se hace antes de las 12 horas, la mortalidad es del 13%. Cuando se le hace la paracentesis tardía, es decir, que no sospecharon de la PBE y dejaron pasar el tiempo, la mortalidad aumenta el doble. Entonces, el mensaje es que todo cirrótico con ascitis, que se interna, debe realizarse una paracentesis diagnóstica antes de las 6 horas, al igual que en todo internado, que cambia su cuadro clínico y bioquímico. Para que no queden dudas, a todos se han hecho alguna interconsulta en clínicas que vamos a estar internados hace 2 o 3 días y no lo punzaron porque tienen coagulopatía, porque tienen pequeño, porque tienen rin elevado, se han alargado, y sabemos ya que con una aguja intramuscular se la podemos poner a cualquier paciente en la ascitis y no genera ningún inconveniente. O sea, la coagulopatía no contraindica el procedimiento ni hay que infundir nada. Y fíjense cuán prevalente es la PB. Este estudio me causó gracia porque si vos vas por la calle y haces una paracentesis a un cirrótico con ascitis, el 3,5% va a tener PB. Eran 427 ambulatorios asintomáticos, igual encontraron leucocitos elevados en el líquido acítico. La prevalencia alrededor del 10% en internados es también poco despreciable. ¿Por qué los mitos? Por la calle. Jugás por la calle en un cirrótico y le pones una aguja, y me parecía la imagen más famosa de la calle. Y para el diagnóstico correcto no es solo cuestión de incremento de leucocitos en el líquido acítico. Porque primero tenemos que confirmar que el paciente tiene hipertensión portal. Muchas veces vemos líquidos que tienen miles y miles de blancos y después vemos si tienen proteínas altas, el GASA no es mayor a 1,1. Entonces, primero interpretamos todo el líquido acítico, vemos que tenga más de 1,1 de GASA, que las proteínas totales sean menores a 2,5,
Entonces ahí ya confirmamos que el paciente tiene hipertensión portal. Después sí vemos los glóbulos blancos, y si el paciente tiene más de 250 polimorfos nucleares, ya no necesitamos cultivo. Y esto es porque el cultivo es positivo solamente en el 40% de los casos. O sea que PBE es lo que antes también se llamaba leucocitis, más de 250 polimorfos, no es necesario del cultivo. Esto ya es diagnóstico definitivo y necesita un tratamiento. Y lo tercero, siempre hay que pensar en la peritonitis secundaria. ¿Y cómo hacemos para diferenciar una de otra, es decir, de la PBE de la secundaria? Bueno, este estudio de Soriano lo deja bastante claro. Compara 106 PBE con 24 secundarias. Fíjense, la diferencia más importante son de la glucosa. La PBE generalmente tiene la misma glucosa que en sangre, es decir, tiene un promedio de 64 miligramos en cilitros. Y la secundaria generalmente tiene la glucosa baja, tiene 37 de promedio. La LDH duplicada en los pacientes con peritonitis secundaria. Las proteínas totales en la secundaria generalmente son más altas. Y el número de recuento de polimorfos nucleares también es importante. Fíjense, 14.000 prácticamente de promedio la secundaria contra 4.200 en la primaria. El cultivo en la PBE siempre es monomicrobiano, es decir, fíjense, menos de 1% tenía dos cultivos, o sea, dos carnes diferentes. En la secundaria, más de la mitad de los casos tenían cultivo polimicrobiano. Por lo tanto, siempre hay que pensar en secundaria cuando hay glucosa baja, LDH alto, proteínas altas, un recuento de polimorfos extremadamente alto y un cultivo polimicrobiano, y ahí es cuando tenemos que hacer una tomografía computada para descartar la peritonitis secundaria. Este es un trabajo viejísimo del 90, en el que demuestra que el diagnóstico siempre para el cultivo del líquido acítico hay que hacerlo en un frasco monocultivo. Yo cuando estaba en la residencia del italiano en clínica, no me querían dar los frascos, yo mostraba la evidencia y no nos querían dar los frascos, así que escribimos una nota con toda la evidencia actual. Es el primer trabajo, pero después se siguió comprobando esto, que el rescate es mucho más alto. Y así que si alguna necesita para presentar donde trabajan, la tengo la nota con toda la evidencia. Nos lo terminaron dando, es más caro, pero tiene un rescate bastante más alto. Este trabajo igual muestra que el rescate es más alto que el habitual. Yo les decía recién que es 40%, pero fíjense, en este caso fueron 77% contra 57%. O sea que siempre en el tubo verde de hemocultivos. Y otra cosa importante en el diagnóstico es qué hacemos con un paciente que tiene bacteriocitis, es decir, que tiene cultivo positivo, pero que los glóbulos blancos no acompañan, es decir, no tiene más de 250. Entonces, un paciente con bacteriocitis que tenemos alta sospecha clínica, es decir, un cirrótico con ascitis que viene con fiebre, le hacemos la paracentesis y tenemos cultivo positivo, pero menos de 250 polimorfos nucleares, tenemos que igual iniciar tratamiento de inmediato. Diferente es un paciente que viene a drenarse, porque viene todas las semanas, y no tiene ninguna sospecha de PBE. A ese paciente que tiene cultivo positivo lo tenemos que repunzar a las 48 horas. Que es generalmente cuando salta el cultivo, así que cuando viene lo repunzamos. Si el cultivo es negativo, si sigue sin sospecha clínica, lo tomamos como contaminante. Si el cultivo es positivo o tiene más de 250 polimorfos, lo tomamos como PBE e iniciamos tratamiento inmediato. Y pasando al tratamiento, los tres gérmenes más frecuentes históricamente fueron la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Streptococcus. Y todos estos gérmenes son los que se encuentran en las PBE de la comunidad y se tratan con cefalosporina de tercera. Ahora bien, lo más difícil hoy en día es definir la PBE de la comunidad. Pues sabemos que las otras dos categorías son el intrahospitalario, que es fácil, el paciente tiene que estar más de 48 horas internado y recién ahí hacer el diagnóstico, y lo más difícil es el asociado a las cuidados de la salud. En un paciente de nefrología, generalmente que está en diálisis, es más fácil porque ese es el típico asociado a la comunidad, asociado a los cuidados de la salud. Sin embargo, en los cirróticos a veces es difícil, lo que se habla generalmente es que tenga contacto con el hospital, por ejemplo, para venir a hacerse paracentesis terapéuticas frecuentes, o si estuvo internado en los últimos 90 días. No está del todo definido, no está bien claro, y es un grupo importante porque generalmente se encuentran bastantes gérmenes multiresistentes, como vamos a ver. Y es un trabajo el año pasado en el que figuraron bastantes centros de Argentina, y esas 320 infecciones en América, que dio un 27% de multiresistencia, la mayoría eran en Argentina. Y es un número no despreciable. Casi el 30% de bacterias multiresistentes en nuestro medio, cuando a nivel global es el 35%. Y esto es muy importante porque cambia el pronóstico de la PBE, obviamente, tener una bacteria multiresistente. Fíjense, ese mismo trabajo compara cómo se resuelve una PBE con germen sensible contra una multiresistente, y la resolución es 87% en el sensible y 71% en el multiresistente.
Además, las multiresistentes tienen más prevalencia, obviamente, de shock y de sepsis, tienen más prevalencia de hacer este síndrome de moda del ACLF, y esto obviamente conlleva tener mayor mortalidad. 25% de mortalidad en las multiresistentes contra 18% en las bacterias sensibles. Por lo tanto, es un problema serio mundial. De 10 años a esta parte se acrecentó mucho, obviamente por el uso de antibióticos, y que no se generan nuevos antibióticos, por lo tanto, es un problema que va a seguir y que tenemos que tener en cuenta. Esta fue nuestra experiencia en el cruce. Nosotros tuvimos 67 PB en un lapso de 5 años, de las cuales 25 tuvieron cultivo positivo, o sea que, como más o menos dice la literatura, un 40%, y esto fue lo que pasó en los diferentes grupos de drogas según a qué grupo pertenecían. Las intrahospitalarias, fíjense, todas las resistencias mayores al 60%, salvo los carbapenem. Se dice que una bacteria es multiresistente cuando tiene 3 resistencias a estas drogas, digamos, una bacteria que tiene resistencia a cefalosporina, quinolona y ampicilina, ya es multiresistente. Entonces, la síndrome hospitalaria no nos queda otra que cubrirla con carbapenem, como verán, porque es la única droga sensible. La de la actividad de la salud podría cubrirse con pipertazo, si ven ahí la resistencia es bastante baja, y los de la comunidad no hay duda que la cefalosporina es sensible y generalmente tiene buena evolución. Todas las guías internacionales lo que recomiendan es hacer un trabajo en tu centro o en tu medio y adaptar los antibióticos a tus gérmenes sensibles y resistentes. Por lo tanto, la conclusión de nuestro trabajo fue que en nuestro medio, las PB intrahospitalarias y asociadas al cuidado de la salud, hay que tratarlas empíricamente con meropenem, carbapenem y imipenem. Algunas asociadas al cuidado de la salud son sensibles a tazo y se podría pensar en tazo, pero generalmente nosotros lo que hacemos es cubrirlas directamente con meropenem. De más está decir que cuando tenemos cultivo, ajustamos al tratamiento según el germen. Y lo que es fundamental de esto es que el pronóstico de la enfermedad cambia muchísimo si tenemos un tratamiento empírico correcto. Fíjense, este trabajo de 530 PBE, en realidad son varias infecciones en el cirrótico, cuando nosotros le pegamos al empírico, la resolución es del 82%. Ahora cuando la erramos y el empírico es incorrecto, baja a 58%. Y lo mismo con la mortalidad al mes. Cambia drásticamente, del 26% cuando le pegamos el antibiótico inicial, 45% cuando tenemos que rotar. O sea que esto no es menor y tenemos que saber bien con qué tenemos que tratar a los pacientes de manera empírica. En cuanto a la idea del antibiótico, esto está mucho más claro. Ya en el 91, este es el primer trabajo que se hizo, que comparó 5 días de una cefalosporina tercera contra 10 días, en 2 grupos de 43 y 47 pacientes. Hubo diferencias en mortalidad y en la resolución de la infección, por lo tanto, hoy tratar una PB más de 5 días está mal, porque aumenta los costos, aumenta el día de internación. O sea, con 5 días de tratamiento antibiótico y buena respuesta, obviamente que esto le hacemos el líquido acítico a las 48 horas, vemos que los gérmenes, que las polimorfonucleares hayan bajado más del 25%, y ahí ya tenemos que el paciente está evolucionando bien y a los 5 días podemos suspender el antibiótico. Eso con respecto al antibiótico. El otro pilar del tratamiento sabemos que es el uso de albúmina. Y el uso de albúmina en el 99, ese es el trabajo inicial, que demostró con un trabajo de 63 pacientes por rama, que le dieron la dosis de albúmina que usamos actualmente, es decir, 1,5 gramos kilo al diagnóstico, que no es una dosis despreciable. Acuérdense que el máximo es 100 gramos, o sea que nunca sea más de 10 ampollas, por más que el paciente sea gordo, y 1 gramo kilo en el tercer día. Y lo que demostró este trabajo que la resolución de la infección era igual, pero porque casi todas resolvieron, si se fijan, 94 y 98%, pero sí hubo mucho menos prevalencia de insuficiencia renal, de mortalidad intrahospitalaria y de mortalidad a los 3 meses. Todas las diferencias con el valor de P fueron significativas, y a partir de este trabajo se concluyó de que la albúmina había que ponerlo en todos los pacientes que tenían una PB. Y después Sigal lo que hizo fue decir, bueno, no todas las PB son iguales. Él creía que si la PB comenzaba con falla renal o con bilis mayor a 4, la llamó de alto riesgo, y eran las únicas que tenían que tener albúmina en el tratamiento. Entonces las PB, vio que las PB de bajo riesgo no les puso albúmina y todas anduvieron bien, resolvieron, ninguna hizo falla renal y ninguna se murió. A las PB de alto riesgo sí le puso albúmina, y fíjense que las que tenían falla renal, que eran 15, 10 de esas resolvieron con albúmina, 3 se mantuvieron igual y 2 aumentaron la falla renal que tenían. Pero en general les fue bien.
La mayoría resolvió con albúmina la falla renal. Y los que no tenían insuficiencia renal previa, solo 2 de 11 la desarrollaron, es decir, a esos le dieron albúmina porque tenían más de 4 de bilis. O sea que en la PB de alto riesgo no hay duda que hay que dar albúmina, en la PB de bajo riesgo se puede discutir. Hoy en día las guías lo que dicen, en la europea, recomiendan en todos los casos, a pesar de nombrar el trabajo de Sigal, y dice que es prometedor, pero que todavía no está del todo validado como para recomendar solo en la PB de alto riesgo. En cambio, la americana sí se basa en el trabajo de Sigal para recomendar albúmina solo en los casos de PB que tienen más de 4 de Billy o insuficiencia renal de entrada. Después de que se escribió las guías, el Solerno publicó este metaanálisis que también es interesante, que comparó 144 episodios de PB con albúmina y sin albúmina, y a pesar de que la P no le dio significativo, fíjate el porcentaje de insuficiencia renal en los pacientes que no recibieron albúmina fue del 30% y la mortalidad del 35%, comparado con 8% de los que recibieron albúmina y 16% en cuanto a la mortalidad. La realidad que otra conclusión que hicieron de este trabajo, viendo los subgrupos, es que no hay todavía evidencia para no recomendar albúmina en los pacientes de bajo riesgo. Por lo tanto, hoy en día, si tuviesen disponibilidad de albúmina, hay que pasárselo a todos. Este trabajo lo puso porque me pareció interesante, sobre todo en nuestro medio, que a veces nos cuesta conseguir albúmina. Yo hice una encuesta hace un par de años y la realidad es que en el interior del país, en diferentes provincias, es complicado a veces conseguir albúmina. Y lo que demostró Araujo es que en un grupo reducido de pacientes, es que usar menos dosis de albúmina no cambiaba ni la falla renal, ni la mortalidad en la internación, ni la mortalidad a los 90 días. Fíjense que ninguna P fueron significativas. Le dio bastante menos albúmina, 1 gramo kilo al momento del diagnóstico y 0,5 gramos kilo al día 3. Esto la realidad es que es muy pocos pacientes como para tomar una conducta y decidir dar esta dosis de albúmina, pero la realidad es que la dosis inicial de albúmina, la que les mostré en el primer trabajo del 99, fue puesta porque así se le ocurrió al grupo tratante y quedó establecida esa dosis estándar que anduvo bien, pero no hay ningún trabajo que compare distintas dosis de albúmina para responder. Y este es un trabajo interesante porque si contamos con menos albúmina o si, sobre todo en los pacientes que tienen bajo riesgo, no estaría mal usar menos albúmina. Y sobre todo también en los pacientes que tienen cardiopatía. Yo creo que es un tema que hoy en día se pasa de largo muchas veces. De los pacientes que tienen riesgo de edema agudo de pulmón, la albúmina no es gratis. Hay un trabajo de Mónica Guevara que usa albúmina en las infecciones no PB. Y el uso de albúmina en esas infecciones tuvo 8 o 10 pacientes que fallecieron por el edema agudo de pulmón. Entonces, tenemos que chequear eso. La idea sería tener un ecocardio del paciente, ver la función cardíaca antes de darle una dosis de albúmina por ahí de 100 gramos que sabemos que puede producir edema agudo de pulmón. Pero la realidad es que el mensaje más importante del tratamiento de la PBE es este, porque fíjense, el paciente que hace un primer episodio de PBE tiene un 70% de chance de recurrir al año. Es altísimo. Y solamente tiene un 30 o 50% de sobrevida al año. O sea que cualquier paciente que tiene un primer episodio de PBE, no hay duda que tiene una indicación de trasplante, que sabemos que la sobrevida al año es de 80 a 90%. Entonces, lo que va a cambiar la sobrevida del paciente, por más que el médico de cabecera haga todo el tratamiento antibiótico como corresponde, que indique la albúmina como corresponde y el paciente se puede ir de alta, es que ese paciente sea contactado o durante el episodio o después con un centro de trasplante y se derive. En cuanto a la profilaxis, hay 3 grupos de pacientes que tienen indicación de profilaxis. El primero es una hemorragia digestiva aguda, digamos, el paciente que se interna con hemorragia digestiva durante el episodio. Sabemos que el paciente tiene muchas chances de translocación bacteriana, y el paciente que no se interna por una infección y por eso hace la hemorragia digestiva, tiene también riesgo de desarrollarla durante la internación. O sea, ese paciente tiene indicación, lo que generalmente se usa es ceftriaxona 1 gramo día por 5 días. Así que el paciente que se interna por hemorragia digestiva no tenemos que olvidarnos de la profilaxis. Y después tenemos profilaxis primaria y secundaria de PBE. La primaria es en un paciente que tiene proteínas bajas en el líquido acítico, es decir, menos a 1,5 miligramos de cilitro, y algún otro factor de riesgo, o sea que el paciente de alto riesgo de desarrollar PBE. Que son los pacientes que tienen más de 9 de Child, más de 3 de Billy, e hiponatremia o falla renal. La hiponatremia, los valores de corte que se usan es de 130 de sodio, y el paciente de insuficiencia renal más de 1,2 de creatinina. O sea que todos estos pacientes está indicado y le cambia el pronóstico al año
el uso de quinolona, generalmente norfloxacina 400 días, ciprofloxacina 500 días o Bactrim también es una buena opción. Y todo el paciente que tuvo un episodio previo de PV, recién les dije que la recurrencia al año es del 70%, y esto baja significativamente cuando le damos quinolonas. Quizá la discusión actual es un paciente que tuvo una PV por KPC o por una bacteria multiresistente, uno pareciera que le va a hacer cosquillas con una profilaxis de norfloxacina, pero la realidad es que hay un par de estudios que demuestran que igualmente sirve porque sigue traslocando gérmenes comunes, entonces hay que hacer la profilaxis igual con norfloxacina, por más que el paciente haya tenido un episodio de PV por gérmenes multiresistentes. Todas estas estrategias de profilaxis disminuyen la mortalidad al año, por eso son tan importantes. Otra cosa importante es que si el paciente deja de tener ascitis, por la causa que sea, porque le tratamos el virus C, porque dejó de tomar, por X, o porque le manejamos bien los diuréticos, y el paciente deja de hacer ascitis, tiene indicación de abandonar o de terminar la profilaxis, no hay que dejarla de por vida. Y comparando con el empiema espontáneo cirrótico, primero decir que es una enfermedad más frecuente de lo que se cree. Si uno ve el cirrótico no es tan alto en la prevalencia, de 2,4%, pero si los pacientes tienen hidrotórax, esos ya el 15-16% se infectan. Y esto cambia mucho el pronóstico porque un paciente que hace un empiema espontáneo cirrótico tiene una mortalidad del año del 38%. Por lo tanto, también es una enfermedad prevalente que hay que ir a buscarla y a veces cuesta ir a buscarla porque uno le tiene mucho miedo a la toracocentesis en un paciente cirrótico con coagulopatía. Y para empezar a hablar de las diferencias con la PV, la definición, como decía Federico recién, es el primo hermano, prácticamente igual, o sea que el primer paso es lo mismo. Hay que interpretar todo el líquido pleural, ver el GASA, tiene que ser mayor 1,1, ver las proteínas totales, que sean menor a 2,5, confirmamos hipertensión portal. Esto siempre, ante la primera paracentesis o toracocentesis que hacemos, lo primero que hacemos es ver esta característica del líquido y no ir directo al recuento de polimorfo nuclear. Y lo que cambia en la definición del empiema espontáneo es el diagnóstico, o sea, el recuento de polimorfos nucleares. Si no tenemos cultivo positivo, se habla de un recuento mayor a 500 polimorfos nucleares. Con cultivo positivo, el recuento debe ser mayor a 250. Esto siempre hay que tener sentido común. Yo creo que si un paciente tiene fiebre, dolor torácico y 400 polimorfos nucleares, por más que tenga un cultivo negativo, lo vamos a tratar como un empiema espontáneo cirrótico. Son valores estándar que uno mira cuál es el mejor valor predictivo positivo para un diagnóstico, la mejor sensibilidad y especificidad, y se pone un punto de corte, pero obviamente que hay que tener sentido común. Y también lo que hay que ir a buscar, o lo que hay que saber es que el 50% de los casos se asocia a PV. Entonces yo lo que siempre recomiendo, o por lo menos lo que hablamos para la residencia, es si tenemos una sospecha de infección, primero hacer una paracentesis, que es lo más sencillo, y si tuviese un empiema espontáneo, el 50% está asociado a PV, y el tratamiento es igual. O sea que si tenemos el diagnóstico de PV, probablemente no sea fundamental ir a hacer una toracocentesis. Hay pacientes que tienen solo hidrotórax, entonces si tenemos sospecha de infección, deberíamos ir a buscar el empiema espontáneo y empezar con un tratamiento empírico también. Y lo que nos piden todas las guías, obviamente, que para diagnosticar el empiema espontáneo cirrótico es descartar un proceso neumónico, digamos, para descartar que no sea un empiema asociado paraneumónico. Entonces son los 3 pasos del empiema espontáneo cirrótico. Y no hay que tenerle miedo a la toracocentesis. Este estudio me pareció estaba bueno para mostrar porque se hicieron 215 toracocentesis en un periodo de más de 10 años. Y fíjense que el porcentaje de neumotórax fue bajísimo, solamente el 4%, y ningún paciente se murió por realizar una toracocentesis. Estamos hablando siempre con una aguja fina intramuscular, ¿no? Y para esto tampoco es necesario transfundir plasma ni plaquetas. Está contraindicado, de hecho. Hay que hacer, por más que el paciente tenga coagulopatía con una aguja fina, es completamente seguro el procedimiento. En cuanto a las diferencias del manejo del empiema espontáneo con la PV, la realidad es que no hay muchos. El tratamiento antibiótico es igual. Todo lo que les dije del manejo empírico, todo lo que les dije de las resistencias antibióticas y de los días de antibióticos, es el mismo tratamiento. Y en cuanto al uso de albúmina, todos los estudios que se hicieron de albúmina son con PV, ninguno es con empiema espontáneo cirrótico, por lo tanto, la guía internacional, que es la más actualizada, que es la europea del 2018, no habla específicamente de cada uno de los tratamientos, o sea que da a entender de que debería usar igual albúmina, y si uno tiene sentido común,
el 50% está asociado a PBE, la fisiopatología es igual, y además muchos pacientes de estos tienen falla renal, que también deberían usar albúmina. Así que, si bien la guía no es clara en cuanto al uso de albúmina en el limpieza espontáneo de cirrótico, uno con el sentido común debería utilizar igual que usa con la PBE. Lo que sí no está recomendado, y les diría que está contraindicado, esto había un montón de estudios en el 90 que mostraban, muy chicos, que mostraban que la mortalidad con un paciente que le ponemos un tubo de aislamiento pleural para el manejo del hidrotórax aumentaba mucho la mortalidad y se morían la mayoría. Por ahí este review lo termina de confirmar, que es bastante nuevo, de 2017, y comparó los 105 episodios de tubo de aislamiento pleural como tratamiento del hidrotórax contra 1.200 prácticamente toracocentesis, y además de aumentar los días de internación, que es lógico, porque si tenemos un tubo de tórax va a aumentar los días de internación, pero aumenta la mortalidad de más de 2 veces. O sea que hoy en día a veces es difícil el manejo del hidrotórax, pero hay que hacerlo con diuréticos, a lo sumo con toracocentesis evacuadoras frecuentes, pero siempre hay que tratar de evitar el tubo de aislamiento pleural. Y nuevamente, en el limpieza espontánea cirrótico, como era en la PBE, el mejor tratamiento es el trasplante hepático. En algún momento se pensaba que por tener hidrotórax el paciente podía tener más complicaciones en cuanto al trasplante, al procedimiento en sí. Por eso puse este estudio que es viejo, pero me parece que estaba bueno, que fueron 28 trasplantados con hidrotórax contra 56 controles, los siguieron durante 12 años y no encontraron diferencias en la mortalidad hospitalaria, en los días de ARM, que podría ser un miedo si el paciente tiene un hidrotórax severo, ni el requerimiento de transfusiones, ni la sobrevida a largo plazo. Por lo tanto, la sobrevida debería ser igual que en un paciente cirrótico con ascitis. Estos pacientes tienen una indicación clara de trasplante y cuanto antes se derive, mejor. Por lo tanto, como mensajes finales, todo paciente cirrótico con ascitis hay que sospechar la PBE ante el mínimo cambio clínico. Todo el diagnóstico precoz de la PBE y también del empiema espontáneo y el inicio de la antibiótico-terapia empírica disminuyen la mortalidad. Como consejo, para las PBE de la comunidad, las cefalosporinas de tercera generación son la indicación en nuestro medio, y para las asociadas al cuidado de la salud y las intrahospitalarias, un carbapenio, generalmente usamos meropenio. En las PBE de alto riesgo es aconsejable asociar albúmina intravenosa a la antibiótico-terapia, yo le diría en todas, pero sobre todo la de alto riesgo, y si tenemos mucho problema de disponibilidad, darle menos dosis, pero por lo menos darle albúmina. Es fundamental la profilaxis primaria y secundaria, como les mostré, disminuía la mortalidad al año, con quinolonas, norfloxacina, ciprofloxacina o Actrim, y los pacientes que tienen empiema bacteriano espontáneo, contraindicado poner un tubo de aislamiento pleural. Traten de siempre, primero derivar al paciente a trasplante, ajustar diurético, hacer todas las maniobras posibles, pero siempre evitar el tubo de aislamiento pleural porque el manejo es horrible, siempre queda fístula, es muy difícil sacarlo. La experiencia, por lo menos, de nuestros son malísimas. Y luego el primer episodio de PB, empiema espontáneo del cirrótico, siempre hay que acordarse de derivar a los pacientes a un centro de trasplante hepático. Muchas gracias y un mínimo homenaje. El que no hicieron los Pumas no recuerdo. Bueno, pueden hacer preguntas por el chat. Yo les voy a hacer algunas que vinieron de ahí y otras que se me ocurrieron a mí. Ahí te preguntan qué dosis de Bactrim. Es el Forte por una vez por día. 800, 160. Bueno, pregunta, vos pusiste los criterios para peritonitis secundaria. ¿Te parece que también hay que sospecharla cuando uno trata al paciente y no responde al antibiótico, o sea, porque no bajen los blancos? Buena respuesta. Sí, es cierto, ese trabajo obviamente que no lo compara porque son de inicio de esos criterios, pero claro, cuando uno tiene... El criterio de respuesta son la disminución, que eso tampoco lo puse en la filmina, pero lo dije, 25% bajen los blancos. Yo complemento, porque muchas veces un paciente con ascitis entra y se le piden un par de cosas. En general siempre, estas son cosas baratas y fáciles, siempre conviene hacer una glucosa, una LDH, es decir, todo el perfil por lo que dijo Manuel. Un paciente puede tener una ascitis inocente y 2 semanas después venir una paracentesis selectiva y tener una PBE. Así que siempre es mejor pedir todo esto porque es barato. Segundo, algo que es obvio, cuando repunzas una PBE, entra, le pones el tratamiento, ande bien o ande mal.
¿Cuándo A repulsás? las 48 horas. Siempre. Siempre a las 48 horas podés buscar el descenso del 25% de polimorfos nucleares. Si no responde a las 48 horas de vuelta, bueno, ajustás antibiótico, buscas la manera de... Vos dejaste muy claro que el tratamiento es 5 días. ¿Cambia si el paciente tiene hemocultivo positivo o negativo? No, porque si la sospecha es que la infección es una PBE... No, si vos tenés una PBE con bacteriemia, con el mismo germen, ¿tratás igual 5 días? 5 días, diferente si tenés un solo hemocultivo que ahí podés sospechar. O sea, una bacteriemia primaria tendría otros días de antibiótico. O sea que si la PBE tiene hemos o no, lo tratás igual por 5 días. Sí. ¿Por qué se asocia el empiema espontáneo 50% a la PBE? Y pues en realidad generalmente hay comunicaciones, no se sabe todavía bien la etiología del hidrotórax, pero generalmente se dice que es por comunicación del diafragma, entonces porque se ha existe infectado el líquido. seguramente, claro. Incluso hay muchas veces que la presión negativa del tórax se lleva todo el líquido para arriba y tiene hidrotórax y no tiene PBE. Otra preguntita, ¿hay que hacer profilaxis primaria o secundaria en el empiema? Sí, el empiema secundaria seguro y primaria si el paciente tiene solo hidrotórax, sí. O sea, hidrotórax con criterios de mal pronóstico, como dije, con falla renal, con hiponatremia, Child mayor a 9, y las proteínas son menores a 1,5 en el hidrotórax, pero es como con la albúmina, digamos, todos los trabajos de profilaxis están hechos con PBE, pero hay que tener sentido común, la fisiopatología es igual y hay que cubrirlos. ¿No hay más preguntas? Sin tener líquido purulento en la toracocentesis del empiema espontáneo, ¿han indicado avenamiento pleural con un líquido complicado, como por ejemplo alta LDH y pH menor de 2? No, digamos, a ver, si uno sospecha que el empiema es de otra causa, bueno, el manejo es distinto. De hecho, hay trabajos con BATS como para ir a tomar biopsia. Si uno sospecha que es un empiema espontáneo cirrótico, no. Definitivamente no hay que hacer un avenamiento pleural. Y de paso te preguntan, ¿qué diferencia hay entre el empiema del cirrótico, del empiema por neumonía, y si se usan también los criterios? Es Ranion, Bruce Ranion, si se usan los criterios de Ranion. No, en realidad la diferencia es... Buen amigo Ranion porque nos entrenamos en la misma universidad y él hizo todos los estudios en Rancho Los Amigos, que era la unidad de hígado de la Universidad del Sur de California. Bruce escribió la historia de cómo se estudia un líquido. No, en realidad los criterios son estos que hablábamos hoy, no se toman los mismos criterios que para el empiema paraneumónico. Y el manejo sí es distinto, obviamente que si el paciente tiene una neumonía complicada y no resuelve, bueno, irás a ver si podés tener que ponerle un tubo, pero no es esta patología. Esta patología no requiere de tubo y el manejo de un empiema paraneumónico en el cirrótico también tiene que ser un poco más conservador que en un paciente que no tiene cirrosis, obviamente. Acá María Fernanda, de apellido difícil, pregunta, paciente con PBE, ascitis a tensión, ¿se contraindica paracentesis evacuadora? No, en realidad lo que se dice que esto aumentaría el síndrome de disfunción circulatoria, entonces tiene más riesgo de insuficiencia renal. Lo ideal es hacer una diagnóstica y si obviamente tiene ascitis a tensión, un poco aflojarle el líquido, pero después con la albúmina también compensás, entonces no se recomienda sacar los 10 litros que si no tuviese PBE. Pero bueno, sí, tampoco vas a dejar al paciente sin poder respirar. Acá otra Fernanda pregunta sobre algo que también escribió Bruce Ranion. Si en la paracentesis traumática o hemorrágica hay que corregir el recuento de polis por la sangre. Sí, eso se hace con la cuenta de los polimorfos nucleares con los glóbulos blancos, que la realidad es que no. Yo siempre la busco en internet, pero es raro. A veces hasta es recomendable, si tenés una aguja fina, tomar una muestra nueva. Si es que justo le diste un vasito, o tratar de buscar un líquido que no tenga hemorragia que complica el diagnóstico. Acá María Fernanda, de apellido difícil, repregunta. Ella te había preguntado, paciente con PBE, ascitis a tensión, Sí. ¿se puede o no hacer una evacuadora? Y ahora pone con descompensación hemodinámica, ese mismo paciente con descompensación hemodinámica. Sí, en realidad es lo mismo. El riesgo de la paracentesis evacuadora no es inmediato. Eso también es como una especie de mito, que a veces el paciente hace falla renal, se descompensa el mismo día y creemos que es porque le sacamos 10 litros de ascitis. El riesgo de la paracentesis evacuadora de 10 litros o terapéutica de gran volumen es el síndrome de disfunción circulatoria que se da a los 5 días. Y que para eso damos albúmina, para evitar ese síndrome. Entonces, por más que el paciente tenga descompensación hemodinámica, si está a tensión,
hasta el terapista mismo te va a decir que descomprimas un poco para el manejo de la vía aérea. Sí, yo nunca entendí por qué el síndrome post-paracentesis afecta a la sobrevida a 6 meses o al año. Nunca lo entendí. Creo que es porque hacen más fallo renal y es secundario a eso. El paciente está más enfermo, por eso es el síndrome de difusión circulatoria. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, muy buena la participación de todos. Hay preguntas en la hidrotórax del cirrótico. Dale, lee la voz. ¿Cuál es el tratamiento del hidrotórax del cirrótico que no responde a diuréticos? Obviamente que primero, como decía, el trasplante. Si buscamos una alternativa, obviamente que lo más estudiado es el TIPS, en pacientes que no tengan gran falla hepática, obviamente, o no tengan encefalopatía, pero principalmente el trasplante y como una alternativa el TIPS. Farmacológico, se han probado un montón de fármacos que todavía ninguno tuvo una eficacia comprobada. ¿Hay alguna más? No. Bueno, muy bien. Entonces yo voy a empezar con la hepatitis B, tema complicado para los no hepatólogos. Y más que nada para los generalistas. Les resulta complicado el diagnóstico. Esta enfermedad tiene una historia natural también complicada que obliga todo el tiempo a pensar, porque hay siempre una pelea entre el virus que se quiere quedar y el huésped que se lo quiere sacar. Y el tratamiento, digamos, tiene también sus bemoles. No es que sea complicado, pero digamos, hay tantas dudas como respuestas. Esta es la hoja de ruta para hoy y voy a tratar de analizar punto por punto. Primero, ¿por qué tenemos que tratar la hepatitis B? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los objetivos o podemos llamar puntos finales del tratamiento? Una pregunta más que importante, ¿a quién tenemos que tratar? Otra pregunta importante, ¿con qué los vamos a tratar? Tenemos que ver cómo evaluar la respuesta durante y después del tratamiento y además por cuánto tiempo tratar. Vamos a empezar entonces por la primera pregunta que parece muy obvio, pero siempre es bueno refrescar. ¿Por qué tratar? Hay distintas formas de frasear esto. La Sociedad Americana dice para disminuir la morbilidad y mortalidad relacionada a la hepatitis B. La Sociedad Europea dice para mejorar la sobrevida y la calidad de vida impidiendo la progresión de la enfermedad, todo más o menos lo mismo. Y la Europea agrega para prevenir la transmisión del B, especialmente por la vía vertical. Esto es muy importante porque ustedes saben que esta enfermedad hace estragos en Asia, donde la transmisión fundamental es vertical. O sea, de los 250 millones de portadores del mundo, la mayoría lo adquiere por esta vía. Ahora bien, este es un pequeño resumen de la historia natural de la infección crónica por el virus de la hepatitis B que ustedes conocen bien. En base a la nomenclatura más moderna, que es la de las guías europeas, una infección crónica puede ser hepatitis o puede ser etapa de infección o etapa de hepatitis. La hepatitis progresa a la cirrosis y a través de la cirrosis llega al cáncer, pero ustedes saben que en el virus B, al ser un DNA virus que se integra, puede pasarse de infección a cáncer sin pasar por el estadio cirrótico. Y todo esto lleva a los outcomes menos deseables, que son la muerte o el trasplante. Bueno, cuando uno trata la hepatitis B, uno trata de hacerlo en los estadios precoces. Si uno tiene una hepatitis crónica y evita la evolución a cirrosis, va a disminuir el riesgo de cáncer, muerte o trasplante. Ahora, si el paciente cuando debuta su enfermedad ya tiene cirrosis, el tratamiento también es efectivo porque hace que esa cirrosis no se descompense y disminuye, aunque no evita por completo el riesgo de cáncer. Así que el tratamiento, cuanto más temprano en la fase de la enfermedad, pero no demasiado temprano, más efectivo va a ser. Este es un metaanálisis o review sistemático de un número muy grande de pacientes, 59.000, que incluyen tratados y controles con un seguimiento de 5 años. Y así ustedes pueden ver que cuando uno trata la enfermedad, estos son all comers, todos los pacientes, uno baja alrededor de la mitad el riesgo de hacer cirrosis, el riesgo de HCC y por lo tanto el riesgo de muerte. Pero como dije antes, si uno se concentra únicamente en los pacientes que tienen cirrosis, ustedes pueden ver que el tratamiento va a disminuir a la mitad el riesgo de descompensación y de cáncer y por lo tanto el de muerte. Así que esto claramente son trabajos de Anna Locke
a partir de los cuales surgieron las guías americanas, que demuestran que la eficacia del tratamiento es indudable. Y en este estudio tailandés, que es un estudio muy grande, de pacientes tratados con entecavir, como ustedes pueden ver, 1.300 pacientes comparados con 500 no tratados, lo que ustedes están viendo ahí es el riesgo de cáncer, y el riesgo de cáncer disminuye significativamente, el 60%, al tratar con entecavir. Como dije, no se previenen todos los cánceres, pero el riesgo de hacerlo disminuye significativamente. Y cuando miran en este mismo trabajo el riesgo de hacer PBE, de hacer encefalopatía o varices sangrantes, fíjense que la curva de entecavir es siempre por debajo del no tratamiento. Así que el entecavir, y sería lo mismo el tenofovir, previene las complicaciones de la cirrosis y el cáncer. Y si miramos este estudio italiano de Lampertico, tomaron pacientes con cirrosis por virus B compensada. Este estudio tiene varios años, empezaron con la mibudine, después a defovir y después con drogas modernas, con el tenofovir, un seguimiento prolongado. Y es que ustedes pueden ver que el 80% de las varices regresaron y que solo un 10% hizo varices de nuevo. Y los que hicieron varices de nuevo fueron porque escaparon al tratamiento o porque desarrollaron cáncer. Así que esto demuestra claramente desde muchos puntos de vista que el tratamiento antiviral tiene beneficios muy importantes. Bueno, muy bien, nosotros le vamos a dar tratamiento a un paciente con virus B y ¿qué queremos lograr? ¿Cuáles son los objetivos o puntos finales del tratamiento? Y como verán, esto es plural. El primero de esos objetivos es lograr una supresión sostenida de la replicación viral. Es decir, un enfermo que tiene carga viral detectable, carga no detectable, y que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Esto realmente es el outcome inicial más deseable. ¿Y por qué es muy deseable? Bueno, porque sabemos perfectamente que el DNA tiene muchísimo que ver con el desarrollo de cirrosis o con el desarrollo de HCC. Este es un famoso estudio asiático llamado el REVEAL, donde ustedes pueden ver que el riesgo de hacer cirrosis tiene una correlación directa con la carga viral. Por eso es tan importante, como primer paso, suprimir la carga viral, porque eso va a disminuir el riesgo de cirrosis, y en el mismo estudio pueden ver lo mismo con el cáncer. A mayor carga viral, mayor riesgo de cáncer, y por lo tanto, suprimir la carga viral baja el riesgo de hacer estas complicaciones. ¿Cuál es entonces? El primer objetivo, el primer punto final es la supresión sostenida de la carga viral. ¿Cuál es el segundo, que es válido solo en los infectados por la cepa salvaje? Bueno, es la pérdida del antígeno E. El paciente es E positivo y se lo convierte a anti-E, algunos no lo hacen, y es simplemente pérdida del antígeno E. Estos outcomes son casi equivalentes. Bueno, ¿qué nos dice si un paciente pierde el E y hace anti-E? Bueno, eso indica que hay un control inmunológico parcial. Lamentablemente hay pacientes que se lo convierten de E anti-E y esta seroconversión no es durable. Y esto puede pasar incluso luego de completar la etapa de consolidación. Se entiende como etapa de consolidación en un paciente con la cepa salvaje es tratarlo, que el paciente haga DNA negativo, que después se lo convierta de anti-E, y hay que mantener el tratamiento por alrededor de un año antes de suspenderlo. Bueno, aún completando este tratamiento de consolidación, la cosa puede no ser duradera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Tenemos un paciente en la fase 2 de la infección, según las guías europeas, es decir, que el paciente tiene DNA positivo, ALT alta, E positivo, hepatitis crónica E positivo, suspender la replicación y que el paciente pase a tener una infección crónica E negativo, es decir, que pase a la siguiente fase, llamada fase 3. Pero como les dije, esto puede no pasar, y si hay un fallo en el control del virus B, pueden pasar dos cosas: que el paciente vuelva para atrás, cero reversión, que vuelva a ser E positivo y que vuelva a tener transaminasas altas, o que el paciente, el virus mute y escape y vaya hacia una hepatitis crónica con E negativo. Es decir,
La seroconversión de E anti-E es un hecho deseable, pero puede no ser duradero y evaluable solo en los E positivos. ¿Cuál es el próximo outcome? Que en realidad no es un outcome demasiado importante, que es la normalización de las transaminasas. ¿Por qué digo que en sí mismo no es un outcome? Porque generalmente en los pacientes en los que se suprime la replicación, la ALT va atrás de eso, porque la ALT tiene que ver con la replicación del virus B. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tratamos un paciente que supuestamente le va bien y se incrementan las transaminasas? Bueno, puede haber básicamente dos situaciones. Una, que el paciente, además de ser portador crónico del virus B, haga otra hepatopatía, por ejemplo, un hígado graso, pero si es así, el paciente va a ser DNA negativo, y eso nos va a decir, bueno, este incremento de transaminasa no es por el virus B, busquemos otra cosa. Pero también puede haber brotes cuando un paciente recibe tratamiento. Esos brotes pueden ser por reconstrucción inmunológica, en cuyo caso son de buen pronóstico, y podemos ver esto en más detalle. En este trabajo sobre un número grande de pacientes de 11 centros de Europa tratados por entecavir por 3 años, se definieron los brotes de ALT como un paciente que viene con transaminasas bajas y de pronto sube más de 3 veces el valor basal. ¿Con qué frecuencia ocurrió esto? Muy baja, 4% de los pacientes. Y es interesante que estos brotes de transaminasas pueden ser inducidos por el huésped, en cuyo caso es bueno, pueden ser inducidos por el virus, en cuyo caso es malo, y muchos no pueden ser catalogados. ¿Qué quiere decir que el brote es inducido por el huésped? Quiere decir que el paciente viene bajando los niveles de DNA, o sea, tiene una respuesta, y el paciente entonces reactiva su capacidad de reaccionar frente a los hepatocitos infectados, y esos brotes pueden terminar con la seroconversión de E anti-E o incluso perdiendo el antígeno de superficie. Es decir, cuando durante el tratamiento el paciente hace un brote de transaminasas cuando está bajando el DNA, eso quiere decir probablemente que se está sacando el virus de encima. Es también como actúa el interferón. En cambio, si el brote de transaminasas se produce simultáneamente con incremento de DNA, eso es de mal pronóstico y quiere decir o que el paciente dejó de responder al tratamiento, por ejemplo, resistencia al entecavir, o que no tomó los remedios. Y en ese caso uno tiene que pensar en cambiar el tratamiento. Es decir, si el brote viene precedido de una caída de DNA, eso es bueno. Si el brote ocurre después de que aumente el DNA, eso es malo porque implica mala respuesta al tratamiento. Por supuesto, la pérdida del antígeno de superficie, con o sin seroconversión anti-S, es el objetivo óptimo y el más ambicioso. Lamentablemente es muy infrecuente. ¿Por qué es el objetivo óptimo? Porque representa la cura inmunológica y funcional. Esto es lo máximo que se puede obtener con tratamiento. Implica de que hay una supresión profunda de la replicación y además de la expresión de proteínas virales, y esto siempre tiene cierto nivel de dificultad y por eso lo voy a revisar en las próximas diapositivas. Ustedes saben que la hepatitis B no se cura. No se cura porque el virus B introduce un símil plásmido o un microcromosoma en el núcleo de los hepatocitos, que se conocemos como DNA circular cerrado y covalente o triple cDNA, que queda ahí en el núcleo y sirve como un templado para la producción tanto de virus y de proteínas. Este triple cDNA, si la célula no se muere, tiene tanta vida como la célula. Digamos, este triple cDNA se queda ahí escondido en el hígado y no lo vemos. Entonces, mientras haya triple cDNA en el hígado, puede haber reactivación o transmisión. Reactivación, por ejemplo, si el paciente recibe quimioterapia, o transmisión, por ejemplo, si uno usa el órgano en un trasplante hepático. Entonces, ¿cómo es este asunto? Bueno, ustedes acá tienen el gráfico de lo que es el virus con el DNA de doble cadena incompleta. Cuando el virus entra a la célula, este DNA de doble cadena incompleta va al núcleo
y ahí el DNA se cierra, y por eso se llama cerrado, circular y covalente. Ese microcromosoma que está en el núcleo de la célula va a producir los RNA mensajeros. Y hay dos tipos de RNA mensajeros. El pregenómico, que va a volver a formar DNA, y los RNA mensajeros que forman las proteínas. Entonces, las dos proteínas, la proteína de superficie, la proteína del core y la polimerasa. Entonces, a partir del RNA pregenómico, por acción de la transcriptasa reversa, termina formándose una nueva cadena de DNA. Y por otro lado, en el retículo endoplásmico se forma el antígeno de superficie y el core. Después estos se juntan en el aparato de Golgi, el virus se recubre del antígeno de superficie y sale a los sinusoides. Sin embargo, parte de este DNA vuelve al núcleo y sigue fomentando este reservorio escondido en el núcleo del triple cDNA. Ahora, ¿por qué hablamos de las vías diferentes? Porque el antígeno de superficie se forma a partir del triple cDNA, pero como vieron antes, por una vía distinta. Entonces, ustedes tienen este triple cDNA, que por un lado forma el RNA pregenómico, como ya vimos, pero por otro lado, los RNA mensajeros forman el antígeno de superficie. Cuando uno da entecavir o tenofovir o TAF, uno inhibe la transcriptasa reversa, por lo tanto no hay más DNA, pero no se inhibe la vía de producción del antígeno de superficie. Continúa la producción de antígeno de superficie, y por eso hoy medir el título de antígeno de superficie es medir indirectamente la cantidad de triple cDNA. Entonces, el antígeno de superficie cuantitativo, que es una prueba que hoy se recomienda para el seguimiento alejado, ya sea dentro en un paciente tratado o no tratado, se forma a partir del triple cDNA, pero por una vía distinta. Y por lo tanto, se lo puede interpretar y utilizar como un marcador subrogante de la presencia de este plásmido en el hígado. Por lo tanto, si el título de antígeno de superficie en la sangre es bajo, eso se traduce conceptualmente en que hay poco triple cDNA en los hepatocitos. Eso implica de que el virus B está bajo un control inmunológico efectivo y anuncia la inactivación sostenida de la infección. Si se va el antígeno de superficie y el paciente era DNA negativo, significa que ese triple DNA ya no forma ni virus ni proteínas, y por eso es el punto final más ambicioso. Vamos entonces a lo que a ustedes les debe interesar más, a quién tratar. Esto es fácil y difícil a la vez. Hay cosas que no discute nadie. Cuando un paciente tiene replicación del B y daño hepático, esto se expresa replicación del B por la carga viral, daño hepático por las transaminasas o la presencia de necroinflamación en la biopsia, fibrosis habla de daño crónico, esto nadie discute. Un paciente que tiene una hepatitis crónica por virus B, E positiva o E negativo, con transaminasas altas y DNA, tenga o no cirrosis, nadie discute que tiene indicación de tratamiento. Ahora, ustedes saben que las que marcan tendencia son las dos sociedades más importantes. Acá falta la de Asia-Pacífico, pero nosotros miramos más hacia el norte y cruzamos el Atlántico. Y como ustedes pueden ver, las dos sociedades establecen que uno debe tratar cuando hay carga viral detectable y transaminasas altas. ¿En qué se diferencia? Bueno, se diferencia que la sociedad americana, la ESLD, establece que los E positivos deben tratarse con una carga viral mayor de 20.000 unidades internacionales. Pero la europea, esto es en los pacientes E positivos, la europea dice 2.000. En los pacientes E negativos, las dos sociedades coinciden. Un paciente con hepatitis crónica E negativo debe tratarse cuando tiene transaminasas altas y un DNA mayor de 2.000. La americana entonces dice 20.000 y 20.000 en el E positivo y la europea 2.000. El segundo criterio en el que hay mínimas diferencias que no son conceptuales es que para la sociedad americana transaminasas altas es igual o mayor a 2 veces el valor normal y la europea dice transaminasas altas. Y después tienen unas mínimas diferencias en cuanto al valor normal de transaminasas. Esta es la diferencia en pacientes con hepatitis crónica sin cirrosis. Repito, ambas sociedades coinciden en que si uno tiene DNA positivo y transaminasas altas,
sea E positivo o E negativo, hay que tratarlo. Los cutoffs son variables. Ahora, muy bien, hay que hacer algo diferente en los que tienen hepatitis crónica que ya está en estadio cirrótico. Y sí, porque en este caso se tratan todos. Y se tratan todos independientemente de la carga viral, acá no importa si es 2.000, 20.000, independientemente de los valores de transaminasa. Solo basta un DNA detectable en un paciente cirrótico para indicarle tratamiento y muy probablemente de por vida. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen transaminasas elevadas, pero un poquito elevadas, que tienen menos de 2 veces el valor normal? Bueno, esto es motivo de controversia. Uno puede hacer varias cosas. Una que a mí me parece criteriosa, salvo que el paciente tenga falla hepática o esté muy enfermo, nunca, digamos, hay que irse de boca si uno no está convencido. Entonces, una cosa que uno puede hacer es le pide transaminasa cada 3 meses durante un año. Si ese paciente que tenía un piquito de transaminasa después la normaliza en forma sostenida, bueno, la duda va a persistir. En cambio, si el paciente tiene ALT elevada, baja pero persistente, por ahí uno dice yo trato. La segunda sería, bueno, me fijo si el paciente tiene ya daño crónico y le hago un FibroScan, algo no invasivo. Si el paciente tiene transaminasas normales, el cutoff del FibroScan propuesto es 9 kilopascales. Si el paciente tiene transaminasas elevadas, pero menos de 5 veces el valor normal es 12. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo transaminasas elevadas, no mucho, pero tengo evidencia de daño crónico, la trato. Ahora, la europea más que la americana, y yo coincido con la europea, yo creo que a este paciente hay que hacerle una biopsia hepática. Acuérdense ustedes que le dan entecavir o tenofovir o TAF, y a lo mejor se lo dan de por vida. Entonces, cuando uno va a decidir un tratamiento de por vida, en mi opinión es mejor hacerlo sobre bases sólidas. Dicho de otra forma, cuando hay duda, trato o no trato, la biopsia hepática brinda muchísima información. Muy bien. ¿Cuál es la mayor controversia de este momento en el tratamiento de la hepatitis B? Es esta. ¿Qué se hace con los pacientes que están, de acuerdo a la clasificación europea, en la fase de infección con antígeno E positivo o la definición de la sociedad americana, que también era la previa de la europea, inmunotolerancia? Yo confieso que a mí me gusta más la definición de inmunotolerancia porque sugiere cosas conceptuales. La otra, de alguna forma, es un poco más confusa, pero en la medicina hemos visto que cuando uno empieza a cambiar nombres sin una base sólida, porque no hay mucho para investigar, ahora el NAFLD lo llaman MAFLD y es más o menos lo mismo. De todos modos, esta es la controversia. ¿Qué hacer con los inmunotolerantes? Bueno, si uno dice, yo tengo este paciente que adquirió el virus B de la madre, que tiene 25 años, que lleva 25 años de infección, ¿qué riesgo de progresión tiene? En general, los estudios han demostrado que estos pacientes que tienen mucho DNA y transaminasas normales tienen poco riesgo de progresión. Y el otro problema, cuando uno va a decidir tratarlo, es que todavía no está comprobado que el tratamiento tenga un efecto beneficioso en estos pacientes. Por lo tanto, la tribuna está dividida. Algunos dicen, no pasa nada con el paciente inmunotolerante, son pacientes que tienen un hígado normal, yo lo sigo de cerca, pero no hago nada. Y otros más pesimistas dicen, no, el paciente, si sabemos que el DNA produce cirrosis y produce cáncer, ¿por qué esperar? Yo lo trato porque trato un factor de riesgo muy importante. Y la respuesta todavía está en veremos. Sí parece claro que algunos pacientes en etapa de inmunotolerancia tienen indicación de tratamiento y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, hay un par de estudios, no hay mucho más que estos 3 en la literatura, que les hicieron biopsia a los pacientes con transaminasas reiteradamente normales. Ustedes pueden ver que hay 3 trabajos. En uno de los pacientes con transaminasas normales y DNA alto, lo que están viendo ahí es la proporción de fibrosis mayor a F2, 18% en un extremo, 40% en un trabajo de la India. Los que han revisado estos trabajos dicen que no les consta
que estos pacientes tuvieran ALT persistentemente normal y que probablemente muchos de ellos están en estos pacientes con ALT oscilante, que no es el mismo bicho. Ahora, hay muchos trabajos, y este es el estudio enorme, el REVEAL, que les mostré para cáncer y cirrosis, que han demostrado que pacientes que tienen transaminasas normales, bueno, de pronto cambian de tener ALT persistentemente normal a tener ALT alta, porque en última instancia esta es la historia natural de la enfermedad, ir pasando de una etapa a otra. Ahora bien, uno podría decir, bueno, yo los trato igual porque seguramente con estas drogas modernas que son tan potentes y efectivas, el beneficio va a ser grande. Pero no es así. Hay muy pocos estudios de esto. Este es un estudio controlado de 126 pacientes. Analizaron los resultados a los 38 meses de tratamiento, o sea, a los 3 años. A la mitad le dieron tenofovir más placebo y a la otra mitad le dieron tenofovir más emtricitabine, Truvada en Argentina, combinación muy usada en el HIV, pero muy efectiva para los pacientes con hepatitis B. Como ustedes pueden ver, en los dos grupos, un porcentaje apreciable bajó el DNA. 69 era el cutoff de este ensayo. Pero si ustedes miran cuántos pacientes perdieron el E, estos eran pacientes E positivos por definición, porque son inmunotolerantes. Inmunotolerantes E positivo, DNA muy alto, transaminasas normales. Si ustedes ven esto, después de 3 años, solo el 4% se lo convirtió de E anti-E y ninguno perdió el antígeno. Así que uno les puede bajar el DNA, pero no queda claro si esto es de algún beneficio. Este es otro estudio de 11 centros en el cual trataron 28 pacientes. Le dieron entecavir por 8 semanas para tratar de bajar la carga viral, seguida de interferón pegilado por 40 semanas para tratar de estimular la respuesta inmune. Nuevamente, como pueden ver, el DNA bajó en el 90% de los pacientes, pero uno solo perdió el antígeno E y uno solo tuvo el combo de perder el antígeno E y bajar mucho la carga viral. Es decir, si los queremos tratar, tenemos que saber que uno puede bajar la viremia, pero si miramos los buenos outcomes, los buenos puntos finales, eso ocurre en una proporción mínima. Por lo tanto, si hoy tenemos pacientes con fase de inmunotolerancia, ¿a quién hay que considerar tratar? Bueno, uno es la edad. 30 para la europea, 40 para la americana. ¿Por qué la edad? Porque se sabe que los que han adquirido el virus por transmisión vertical, en algún momento pasan de la inmunotolerancia a la fase inmunoactiva. Y se sabe que eso empieza a los 30 años de ser portador. Así que la europea dice 30, la americana dice 40. Creo que los dos piensan lo mismo, pero como las guías tienen que ser diferentes, hay estas mínimas diferencias. Hay que tratar a los que tienen historia familiar de HCC, porque si bien no es un tumor que se hereda, los pacientes que tienen historia familiar de HCC tienen mucho mayor riesgo de cáncer. Y por supuesto, si uno es un portador sano y tiene una crioglobulinemia por virus B o una glomerulopatía, uno lo trata por las manifestaciones extrahepáticas. Ahora, hay otras poblaciones en las cuales esto también está arreglado. Una es cuando uno va a dar inmunosupresión, ya hablaremos del riesgo de reactivación de la hepatitis B cuando uno va a hacer quimio. La otra, se ha establecido que en embarazadas que en el tercer trimestre del embarazo tienen más de 200.000 unidades internacionales, hay que tratarlas porque eso baja a cero la transmisión vertical, que de otra forma con la gamma globulina y la vacuna no se logra el mismo resultado. Y por supuesto, un profesional de la salud no puede andar atendiendo pacientes con una carga viral muy alta aunque no tengan angiopatía. Así que estas son las únicas indicaciones. Las 3 de abajo son incontrovertibles, las 3 de arriba son discutibles. Yo, si decido tratar a un paciente así, yo sigo pensando que la biopsia hepática debería ser útil, pero es controvertido. Muy bien, siguiendo entonces en la hoja de ruta, vamos a tratar, pero ¿con qué vamos a tratar? Hoy, estos son los antivirales recomendados y aprobados, el interferón alfa-2A pegilado, no el alfa-2B porque no hay clinical trials. Como ustedes saben, se da una dosis semanal de 180 microgramos. El entecavir, 0,5 miligramos por día.
Hay que usar 1 miligramo en los que estuvieron expuestos previos al LAM, pero como vamos a ver después, si un paciente recibió LAM no hay que darle Entecavir, sino que hay que darle tenofovir. El tenofovir convencional, 300 miligramos por día, y el último jugador que entró a la cancha, que es el TAF, que la dosis es 10 veces menor, y eso lo veremos en un minuto. No es buena las analogías con la guerra o con las armas, pero en este caso sirve conceptualmente para ver las diferencias entre el interferón y los análogos nucleósidos o nucleótidos. El interferón es un solo tiro letal, le pega a todo lo que viene, se lleva todo por delante. Por lo tanto, la consecuencia de eso es el daño colateral, es decir, los efectos colaterales que tiene una droga de esta potencia y este mecanismo de acción. ¿Qué hace el interferón? Ustedes saben que en la historia natural de la enfermedad, el virus entra a la célula, el DNA va al núcleo, replica, y se expresan en la membrana del hepatocito, la proteína del core y la proteína de superficie, junto con una molécula de HLA. Eso hace que el linfocito que va paseando por el sinusoide mira esto y dice, esto no es mío, lo reconoce como extraño y por lo tanto ataca la célula. ¿Qué hace el interferón? Bueno, por un lado, aumenta la expresión en la membrana de los péptidos virales y por otro lado le dice al linfocito, toma una vitamina, le aumenta su poder. ¿Qué es lo que entonces logra el interferón? Induce un ataque inmune a los hepatocitos infectados y eso se expresa como un brote de hepatitis. ¿Por qué dice triple cDNA? Porque si no sobrevive el hepatocito, no sobrevive el triple cDNA que está adentro. Por lo tanto, el interferón limpia todo porque limpia la célula, pero en última instancia lo que hace es reactivar la hepatitis. Entonces, ¿qué le pasa a los pacientes cuando le damos interferón? Bueno, ustedes ven acá graficado que el paciente, entonces, cuando uno le da interferón, hay un ataque inmune, destruye células, hay un brote de ALT y cuando pasa ese brote de ALT cae el DNA y el paciente se lo convierte, en el mejor de los casos, de E-anti-E, es decir, reactiva la enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas del interferón? Una sola, muy clara, que es un tratamiento de duración limitada. Uno trata 1 año, no trata ni 2 años ni 6 meses. ¿Cuál es la segunda ventaja respecto a los antivirales directos? Es un inmunoestimulador, mejora la respuesta inmune. Y esta respuesta inmune, o la mejoría de esta respuesta inmune, puede persistir después de finalizado el tratamiento. Y es por eso que el interferón genera mayor seroconversión del antígeno de superficie que los antivirales orales, pero tampoco la pavada, la aumenta un poquito. La otra ventaja, que hoy tampoco es una desventaja de los antivirales orales, que al no generar resistencia, no limita la eficacia de tratamientos posteriores. Tiene 2 desventajas. Una muy grande, que es una droga en ocasiones muy mal tolerada. Ustedes conocen todos los efectos adversos. La segunda, que no debe usarse en pacientes cirróticos, porque si uno le genera un brote necroinflamatorio a un cirrótico, lo que puede desencadenar es fallo hepático. Ahora, ¿quiénes son los mejores candidatos para tratamiento con interferón si es que hoy tiene algún rol? Bueno, pacientes jóvenes, que dicen yo no quiero tratarme 10 años. Los pacientes E positivos responden mejor que los E negativos. Los pacientes que tienen un DNA menos de 50 millones, 50 millones igual es una carga muy alta. Y acá es donde viene la controversia, porque en los lugares donde hay mucho virus B, en el laboratorio de rutina se hace el genotipo. El genotipo que mejor responde es el A, y el que menos responde es el D, y en el medio el B y el C. Y cuanto más activa está la enfermedad, mejor es la respuesta, porque acuérdense que lo que hace el interferón es empujar la respuesta inmune. Entonces, si un paciente tiene transaminasas altas, qué sé yo, 5 veces el valor normal, o tiene una biopsia hepática con mucha actividad, seguramente ese paciente, el interferón estimula el fenómeno de clearance inmunológico del virus. De todas formas, hoy se usa poco. A diferencia de lo que dije con el interferón, los antivirales orales van pegando de a poquito y van haciendo desaparecer el virus
o en realidad, más que lesionar la célula, bloquean ese mecanismo de formación del DNA viral. Entonces el paciente ni se da cuenta. La característica principal, entonces, comparada con el interferón, es que tiene excelente tolerancia. ¿Cuáles son las ventajas? Es administración oral, la tolerancia es excelente, los efectos adversos a esta altura sabemos que son mínimos, por no decir no existentes. En la gran mayoría de los pacientes suprimen la replicación viral, que es el primer gran objetivo que marcamos, y puede utilizarse en cualquier paciente, con insuficiencia renal, cirróticos descompensados, todo el mundo se puede tratar con antivirales orales. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, hay que cerrar los ojos y tratarse por años, y muchos piensan que mientras no cambie esto, el tratamiento debería ser en forma indefinida, y como vamos a ver en un momento, los otros objetivos, muy efectivos para inhibir el DNA, mucho menos efectivos para la seroconversión del E, y especialmente del antígeno de superficie. Y esto lo vemos acá, esto es un recopilado de múltiples series. Así ustedes pueden ver que cuando uno usa entecavir a la izquierda o tenofovir a la derecha, barras rojas E positivos, barras azules E negativos, fíjense que después de 3, 4, 5 años, casi el 100% de los pacientes tienen DNA negativo. O sea que suprimen la replicación, y al suprimir la replicación se normalizan las transaminasas, mejora la inflamación, hasta retrograda la fibrosis. Es decir, ese primer objetivo con estas drogas es muy fácil de lograr. Al principio, cuando se usaba la migudina o adefovir o incluso el telbibudine, el problema que había es que el virus le escapaba a estas drogas y había una alta tasa de resistencia. La resistencia con tenofovir en sus dos formas es 0 y con entecavir es 1%, y especialmente en pacientes previamente expuestos al LAM. Dicho de otra forma, cuando hoy tratamos con entecavir o tenofovir, el riesgo de que el virus mute y le escape a la droga es casi 0, porque estas drogas tienen una muy alta barrera genética. Ahora bien, esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala? Bueno, lo que están viendo acá es la seroconversión del E a largo plazo con pegilado y con análogos nucleótidos. Lo que pueden ver es que después de 3-4 años de tratamiento, solo un tercio ha perdido el E. Estos son pacientes E positivos, obviamente. Solo en un tercio se negativiza el E o se hace el anti-E. O sea que cuando uno da entecavir o tenofovir, como dije antes, cuando hablé de la biopsia, uno lo va a condenar al paciente a un tratamiento muy prolongado. Y fíjense que el interferón logra en un año lo mismo que los antivirales en 3 o 4. O sea, baja tasa de seroconversión del E, y ni qué decirles de la tasa de seroconversión del antígeno de superficie. Es decir, estos resultados son muy buenos, pero como mencionaré en las conclusiones, no son suficientes, porque el AUCA medial, que es la pérdida del antígeno de superficie, ocurre en menos del 10% a los 3-4 años del tratamiento. O sea, muy eficaces para una cosa, no tanto para la otra. ¿Tenemos que preocuparnos de la toxicidad? La respuesta es no. Se han publicado que en pacientes con cirrosis descompensada, el uso del entecavir puede producir acidosis láctica. Son pocos los trabajos que hay. Y en un paciente con cirrosis muy descompensada, es difícil realmente saber si la lactacidemia se debió a la droga o a la enfermedad. De todos modos, como son análogos nucleótidos, pueden producir acidosis láctica. Dicho de otra forma, déjenlo a nosotros, porque los que se tratan con cirrosis descompensada se tratan en los centros de trasplante, no tienen que tener miedo. Hace muchos años, en ratones, se dijo que el entecavir podía traer neoplasias. Hoy no se ha demostrado eso. El tenofovir convencional tiene su perfil de toxicidad. Y la toxicidad es renal, produce acidosis tubular renal, cuyo marcador serológico es la hipofosfatemia, produce fallo renal, y en los huesos trae osteoporosis y fracturas, que son especialmente importantes en pacientes aniosos, voy a evitar dar la definición de aniosos, o con nefropatía previa. Por lo tanto,
¿Cuándo es preferible dar entecavir que tenofovir? Esto se refiere al tenofovir convencional. El TAF es la forma nueva del tenofovir, es igual que el entecavir y no tiene estas limitaciones. ¿Cuándo es preferible el entecavir? En pacientes más de 60 años, en pacientes que antes de empezar el tratamiento ya tienen enfermedad ósea, en pacientes que antes de empezar el tratamiento tienen una caída del filtrado glomerular o proteinuria, y ni que hablar en los hemodializados. Ahora, ¿cuándo es preferible indicar tenofovir en cualquiera de sus formas que el entecavir? Bueno, en un paciente que no respondió al LAM y en los coinfectados con HIV, porque el tenofovir es parte de casi todos los regímenes de antirretrovirales. Pero ahora es momento entonces de hablar del nuevo jugador, que es el tenofovir a la fenamida, o TAF, o en Argentina Benlidi. Es una droga de Gilead comercializada en Argentina por Gador. El TAF hoy tiene todas las ventajas del tenofovir común, pero ninguna de sus desventajas, y por lo tanto es lo más equivalente al entecavir. ¿Qué es el TAF? Bueno, es la prodroga del tenofovir que tiene mucha mayor estabilidad en el plasma y mucho más tropismo por ingresar en el hepatocito. Por lo tanto, se requiere una dosis 10 veces menor, en vez de 25 miligramos, en vez de 300 miligramos, 25 miligramos, para lograr en el hepatocito una concentración terapéutica de tenofovir. Al tener esta concentración dirigida hacia el hígado, hay menor exposición sistémica y por lo tanto menor toxicidad. Entonces, si ustedes miran en las flechas rojas, el tenofovir convencional, el TDF, el fumarato, va hacia el hígado, genera la concentración necesaria de tenofovir, pero una gran concentración de droga llega a la célula tubular renal, produciendo la toxicidad. En cambio, el TAF, con una dosis mucho menor, va directamente hacia el hígado, genera la misma concentración del metabolito activo y casi nada va al riñón. Y por lo tanto, tiene las ventajas del tenofovir sin sus efectos colaterales. El TAF no requiere ajuste de dosis hasta un filtrado glomerular menos de 15 mililitros minuto, como lo requieren todas las drogas. ¿Cuál es la eficacia del TAF? Bueno, estos son los últimos estudios controlados fase 3. En las barras rojas tienen el TAF, en las barras azules el tenofovir convencional, y como pueden ver son iguales. Son iguales en la capacidad de suprimir el virus, o sea, DNA. Son iguales en la pérdida de LE, que como ven es baja en las dos barras. Fíjate si le podés sacar la barra de abajo ahí. Es extremadamente baja en la pérdida de antígeno en superficie, 1%, y produce el mismo nivel de disminución o normalización de las transaminasas. Esto que estamos viendo es el estudio fase 3 en pacientes E positivos. ¿Qué pasa en los E negativos de main shots? La misma cosa. A las 96 semanas de tratamiento, la capacidad de negativizar el DNA es 90%, la pérdida de antígeno de superficie horrible en los dos grupos, y las transaminasas, la normalización de las transaminasas exactamente igual. Dicho de otra forma, el TAF, el tenofovir convencional y el TAF tienen la misma eficacia. Pero dijimos que tienen la misma eficacia sin su toxicidad. Entonces lo que ustedes están viendo acá es la caída del filtrado glomerular. En la barra negra, que es la de más arriba, pueden ver que cuando se usa tenofovir no cambia el filtrado glomerular. Cuando se usa el TAF, cuando se usa el tenofovir convencional, la tasa baja significativamente a 5 mililitros minuto. Mirado abajo, mirado en la tabla de abajo, el aumento de la creatinina, que es bajo en los dos grupos, es significativamente menor en el TAF, y lo mismo con una caída del filtrado glomerular más del 25%. 10% en los pacientes con TAF, 18% en los de TDF. ¿Qué pasa con el metabolismo óseo? Lo mismo. Podemos ver acá en la línea azul que la densidad mineral ósea de la cadera y de la columna baja significativamente más en el tenofovir convencional que en el TAF. En la tabla de abajo ven que la osteopenia es significativamente menor con el TAF que con el TDF. O sea,
mismo efecto positivo sin sus complicaciones. Entonces, para terminar, o casi terminar, ¿cómo evaluamos la respuesta durante y después del tratamiento? Bueno, hay una forma de seguir a los pacientes, que es DNA para ver la replicación, ALT para ver el daño hepático. Si el paciente tiene una cepa salvaje, se le suma el E. Si el paciente es una hepatitis crónica E negativa, no se usa el E. Entonces, DNA y ALT, ¿cada cuánto? Bueno, esto lo hacemos cada 3-4 meses durante el primer año. Las guías dicen esto, todas las guías internacionales, durante el primer año, que es cuando queremos ver un poco el efecto más inmediato, y después, en años posteriores, cada 6 meses. Ahora, si ustedes lo hacen cada 4 meses, es lo mismo. Esto es lo único que quiere decir, y aprovecho para decirlo ahora y luego en las conclusiones, que tanto en la historia natural como en el tratamiento, uno no puede mirar para otro lado. Hay que mirar a intervalos regulares cómo es este comportamiento entre el virus y el huésped. Entonces, 3 veces por año, 4 veces por año en el primer año y después cada 6 meses. Ahora bien, si el paciente le va bien y pierde el DNA, dijimos que el paciente pierde el DNA, y cómo sabemos si sigue habiendo triple cDNA, si sigue produciendo antígeno de superficie. Entonces, cuando los pacientes pierden la supresión, cuando los pacientes, digamos, pierden el DNA, tienen supresión de la replicación, ahí uno puede empezar a pedir antígeno de superficie cuantitativo 1 o 2 veces por año. Sepan además que ya muchos laboratorios, cuando hacen el antígeno de superficie que ustedes piden para una hepatitis aguda, ya informan el cuantitativo, porque metodológicamente ya están los autoanalyzers para hacerlo así. Así que el antígeno de superficie es un marcador subrogante de triple cDNA. Cuando el paciente se vuelve DNA negativo, es importante para el pronóstico. Y por supuesto, cuando uno da el venenito, interferón pegilado, hay que hacer análisis de rutina mucho más seguido, la TSH por el tema del hipotiroidismo. Y cuando uno trata a un paciente con insuficiencia renal y le da tenofovir, porque no hay otra opción, ahora con el TAF es distinto, o incluso todos los tratados con tenofovir, debe solicitarse creatinina y una fosfatemia como evidencia de daño tubular cada 3 meses el primer año y después más seguido. Con el TAF ese problema no hay. Último punto, ¿por cuánto tiempo tratar? Bueno, empecemos entonces. ¿Se puede suspender el tratamiento? Dijimos que con el interferón pegilado sabíamos que era un tratamiento de duración limitada, 48 semanas, tanto en pacientes E positivos como E negativos. Ahora bien, ¿se puede suprimir antes el tratamiento? Y la respuesta es sí. Existen para el interferón reglas de suspensión a las 12 semanas. Ahora, para ver esas reglas de suspensión, que yo no voy a perder tiempo en detallarlas aquí, las pueden buscar en las guías, se basan, combinan el genotipo de virus B con el antígeno de superficie cuantitativo y el DNA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a las 12 semanas uno puede identificar con una buena chance si el paciente no va a responder al interferón y entonces suspender una droga a las 12 semanas que tiene conocidos efectos colaterales. Así que para el interferón hay reglas de suspensión, cosas que no hay tan claras para los antivirales orales. Entonces vamos ahora a los NUCs, nucleótidos como los tenofovires o nucleócidos como el entecavir, y vamos a los pacientes E positivos, y eso es lo que las reglas son más claras. ¿Qué es lo que buscamos en los E positivos? Primero que normalice el DNA, después que se lo convierta de anti-E. Entonces, si un paciente E positivo se lo convierte de anti-E, como dije, eso es un buen outcome inicial. Entonces, cuando eso ocurre, hay que seguir el tratamiento por igual o más de un año. Eso se llama, como dije antes, tratamiento de consolidación. ¿Hay una duración óptima? La respuesta es no, y le voy a mostrar algún dato. Algunos dicen, yo no suspendo nada, ni aunque se lo convierta de anti-E, y mantengo el tratamiento hasta la pérdida del antígeno de superficie. Como ustedes bien les he mostrado, eso puede llevar 10 años, 20 años, toda la vida, o puede no perderse nunca.
Yo soy partidario de que si un paciente con una hepatitis crónica sin cirrosis se lo convierte de E a anti-E, tratar por un año y medio más y después suspender, me parece que es lo que hacen la mayoría de los hepatólogos. ¿Qué pasa si el paciente tiene cirrosis? Olvídense de suspender el tratamiento. Si un paciente tiene cirrosis, aunque se lo convierta de E anti-E, no hay que suspenderle el tratamiento, porque si uno suspende el tratamiento y el paciente hace un brote, se puede morir, y es lo mismo que les dije, es el mismo motivo por el cual no hay que darle interferón a un paciente con cirrosis. Entonces, con cirrosis indefinida, sin cirrosis, uno puede esperar la seroconversión de E anti-E y ahí mantener un año más el tratamiento y suspender. Ahora, como dije antes, cuando un paciente se lo convierte de E anti-E, eso puede quedar así o puede ir para atrás. Y este trabajo de Papatheodolidis, un autor griego, que juntó un montón de pacientes tratados con NUCs E positivo, fíjense el número, 700 pacientes, y ustedes pueden ver que a medida que se va alejando el tiempo de la seroconversión de E anti-E, de completar el tratamiento de consolidación y de suspender, el porcentaje que queda con remisión es cada vez más bajo. A los 6 meses de suspender el tratamiento, 70% son DNA negativos, pero a los 3 años eso baja al 50%. Es decir, nuevamente el concepto, si uno suspende el tratamiento, obviamente hay que seguir estudiándolo a intervalos regulares para detectar precozmente que el paciente vuelva a tener actividad. Antes decía, entonces, cuando un paciente se lo convierte de E anti-E, hay que dejarle tratamiento de consolidación. El tratamiento de consolidación supuestamente es de 1 año. Ahora, en este estudio miraron qué pasaba si uno prolonga la consolidación. Este es un estudio, no es que la data sea escrita en palabras de oro, pero fíjense, cuando la consolidación es igual o menor a 1 año, la remisión virológica post-suspensión fue del 26%, 39% de 12 a 18 y 70% más de 18. Por lo tanto, esto sugiere que ustedes pueden, si se sienten más cómodos, en vez de hacer 1 año de consolidación, hacer 1 año y medio, cierta racionalidad tiene. Ahora bien, ¿qué hacemos con los NUCs, con el tratamiento con análogos nucleócidos o nucleótidos E negativos? Bueno, acá no tenemos el E, por lo tanto no podemos decir si pierde el E, hace anti-E, consolida y suspende. Y bueno, la mayoría de los autores dicen que uno debería mantener el tratamiento hasta la pérdida del antígeno de superficie. Ahora bien, como eso ocurre en una proporción muy baja, hoy hay bastante consenso que uno puede, si uno tiene un paciente sin cirrosis, por supuesto, que lleva 4 o 5 años con DNA negativa y ALT normal, uno puede hacer la prueba, suspendo y veo qué pasa. Hay 2 posibilidades, o que el paciente quede inactivo o que la cosa vuelva para atrás. Pero acá no sería escape, no serían mutantes, sino falta de respuesta, por lo cual uno podría reinstituirle el mismo tratamiento. ¿Qué pasa con los pacientes con cirrosis E negativo, igual que los E positivos? Cuando uno empieza el tratamiento, y ahí debería decir anti-S, no anti-E, uno debe mantener el tratamiento de por vida. Y esto es lo que pasa, lo que acabo de decir. ¿Qué pasa cuando uno suspende los NUCs en pacientes E negativos? Fíjense en este trabajo del mismo autor, 967 pacientes E negativos que le suspendieron el tratamiento después de años de estar inhibidos. Y ustedes pueden ver que a los 6 meses el 60% siguieron inactivos, pero a los 3 años solo el 30%. Es decir, muchos volvieron para atrás. Y fíjense abajo, ¿qué proporción de los pacientes pierde el antígeno de superficie? 1%, nada. O sea que a un E negativo uno lo puede tratar, y si después de 4 o 5 años con DNA negativo y transaminasas normales uno suspende, bueno, algunos pacientes pueden no necesitar más tratamiento, pero muchos van a volver para atrás y van a requerir ser retratados. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno suspende los NUCs? Lo que dijimos antes, mirar siempre de cerca.
Si uno suspende el tratamiento, uno debería hacer DNA y ALT cada 3 meses por 1 año, como dijimos antes, y luego semestral. Hay que tener en cuenta que las recaídas o los brotes pueden ser severos y por eso hay que mirarlo desde cerca y por eso no se le suspende a los cirróticos, porque un brote lo puede llevar a la muerte. Entonces, terminando, ¿qué podemos decir? Bueno, que cuando uno trata pacientes con hepatitis crónica B con 27% de cirrosis, 500 pacientes, ¿qué puede esperar uno de la sobrevida? Bueno, ahí ustedes pueden ver que luego de una mediana de tratamiento 6 años, la mejoría al año, la sobrevida al año es casi 100%, y a los 8 años es del 94%. ¿Qué le pasó a ese 6% que se murió? Cáncer. Porque el tratamiento disminuye el riesgo de cáncer, pero no lo impide. Así que el carcinoma hepatocelular, los que hicieron carcinoma hepatocelular tuvieron un riesgo de muerte 35 veces mayor que los que no lo hicieron. Recuerden ustedes que cuando nosotros en el contexto del trasplante tratamos pacientes con cirrosis descompensada por virus B, una proporción muy alta se recompensa y sale del trasplante. Es por eso que el tratamiento tiene un impacto tan notable en la sobrevida. Por lo tanto, y termino, el tratamiento a largo plazo con entecavir, tenofovir o TAF, yo diría que en este momento el TAF es una mejor opción que el tenofovir. No sé si de entrada o si uno tiene que convertir frente a los efectos adversos del tenofovir, isopropil fumarato o dar de entrada a TAF. ¿Qué sabemos entonces? Suprime la replicación del virus B, son extremadamente efectivos para esto. Normalizan las transaminasas porque, como dije, la normalización de transaminasas suele ser consecuencia de la pérdida de la replicación, salvo que se inserte otra enfermedad. Previene la progresión de la enfermedad. Dijimos que si uno trata a un paciente en etapa de hepatitis crónica, uno previene en un porcentaje apreciable cirrosis, cáncer, muerte, trasplante. Pacientes que tienen F3 o F4, retrograda la fibrosis. Los estudios de Patrick Marcelán han sido muy demostrativos de esto. Pacientes bajan 1, 2 o 3 estadios la fibrosis si tienen respuesta virológica. Pero se disminuye, pero no se elimina el riesgo de cáncer. Y como dije, la tasa de seroconversión del antígeno de superficie es baja, muy baja, y eso hace que el tratamiento sea casi indefinido. Hay un montón de tratamientos en la cocina, el único que está en la clínica es el TAF, todos los demás están en fase 2 y algunos en fase 3, no vamos a mencionar ninguno. Así que el epílogo es que la hepatitis B no se cura porque deja este plásmido, este triple CDA en el núcleo, y puede reactivarse espontáneamente o por inmunosupresión. Toda vez que hay triple cDNA en el núcleo, hay chance de que vuelva la etapa activa. Es una enfermedad de por vida, porque como no se cura, tenemos que controlarla en forma periódica, tanto antes como después del tratamiento, y la periodicidad de estos controles dependerá de la etapa. Y por último, los tratamientos disponibles son muy efectivos para suprimir la replicación del virus, pero hace falta más, porque como dije, el mejor outcome es la pérdida del antígeno de superficie. Y todavía para esto nos falta. Así que acá termino. Bueno, a ver las preguntas. Es un tema complicado y no complicado a la vez. Porque, digamos, si tenemos drogas que inhiben el virus casi el 100%, no es complicado. Quizás lo complicado es cuando suspender el tratamiento más que... ¿Por qué no hacen FLAIR los pacientes que reciben tratamiento y se suspende en la fase inmunotolerante, a diferencia de los inmunoreactivos o hepatitis E positiva? Una buena pregunta, digamos, no justamente porque la causa de la fase de inmunotolerancia es que el virus ingresa al organismo en una etapa en que el sistema inmune no está desarrollado y el sistema inmune lo toma como una proteína propia. Recuerden además que este virus no es tonto.
en la placenta, va pasando antígeno E, que es un antígeno soluble, le va pasando antígeno E a través de la placenta, y cuando el pibe nace, tiene el virus B como una parte de su organismo. Entonces, la característica de la respuesta de la inmunotolerancia es que no tiene respuesta inmune, no reconoce el virus como ajeno. Al llegar a los 30 o 40 años de esta fase, por algún motivo que nadie puede explicar, el sistema inmune se despierta y entonces el paciente pasa a la fase 2, que es la de hepatitis crónica E positiva. Nos pregunta Ignacio, si un paciente tratado con NUCS, que al suspender el mismo hace un brote, ¿cómo lo manejamos? El brote digamos, si uno suspendió los NUCS, porque el paciente llevaba 4 o 5 años de DNA negativo y ALT normal, se restituye el mismo tratamiento, pueden poner otro, pero no hay problema en restituir el mismo, porque lo que menos hay que pensar hoy que el virus le escape, porque como vieron, la tasa de mutaciones al tenofovir es 0, y al entecavir no expuesto previamente al LAM también. Por lo tanto, si uno dice, bueno, ya lleva 5 años, yo esto lo he hecho con pacientes, y el virus vuelve para atrás, se lo puede tratar con la misma droga. Yo hice tiene una paciente complicada. Pregunta si estamos tratando a las gestantes embarazadas con insuficiencia renal crónica con TAF. A ver, la única droga que se usa en el embarazo es el tenofovir. Entonces, tenofovir y TAF es la misma droga. Es la que tiene mayor nivel de... También tenía el telbibudine, pero es una droga inferior. O sea, embarazo hay que tratar con tenofovir. Ahora, si tenofovir o TAF es lo mismo. Por lo tanto, si un paciente tiene fallo renal, hay que pasarlo a TAF. Es mucho mejor. ¿A qué paciente recomienda biopsiar posterior a recibir el tratamiento para evaluar una respuesta? A ninguno. La biopsia post-tratamiento me parece que no. A mí me parece que cuando uno logra, digamos, la pérdida de la supresión, cuando uno inhibe la replicación en forma sostenida y el paciente tiene ALT normal, me parece que el FibroScan es un procedimiento espectacular para seguir al paciente, sabiendo además que el tratamiento disminuye la fibrosis, el paciente puede ir mejorando. El problema que tiene el FibroScan en cualquier enfermedad es que cuando uno la hace en pacientes que tienen inflamación lobulillar, o que tienen inflamación, o que tienen grasa, o que tienen congestión, eso aumenta artificialmente el estadio de fibrosis. Por lo tanto, el FibroScan es muy inferior a la biopsia para establecer el grado de fibrosis en un paciente antes de tratamiento, con transaminasas altas. Sin embargo, cuando uno logra la inhibición de la replicación, el FibroScan ahí tiene mucho valor. Me parece un procedimiento ideal para seguir el paciente a lo largo de los años. Acá Lorena hace 2 preguntas. La primera es... ¿Quién Lorena? ¿Notari? Notari, sí. Hola, Lorena. Paciente con antecedentes de hepatocarcinoma que lo operaron y ahora está en una fase inmunotolerante actualmente. Si debería tratarse por su historia personal de HCC. Sí, yo creo que a alguien que tiene HCC le daría... Es probablemente cirrótico. Sí. Yo le daría sin duda. ¿Por qué no se tratan todos los pacientes, incluso los que tienen infección sin hepatitis, para cortar con la epidemiología? ¿Es porque no hay tratamiento curativo? Bueno, yo eso ya lo mostré. No se tratan por 2 motivos. Primero, porque el tratamiento no es efectivo. Es decir, el tratamiento les baja la carga. En primer lugar, hay gente que esa pregunta la acepta como realidad. Yo lo dije antes. Si uno dice, los pacientes que tienen DNA en la sangre tienen más riesgo de cáncer y de cirrosis cuanto más alta es la carga viral. Entonces, como dije, la visión optimista y la pesimista. Hay algunos que dicen, si decimos que el DNA predice cáncer y predice cirrosis, bajando el DNA, uno debería hacer una cosa positiva. Pero eso todavía no está muy bien demostrado, porque como mostré en los tratamientos, cuando los tratamientos con tenofovir o con tenofovir más interferón, uno baja la carga viral. La carga viral no se suprime en la mayoría, pero no le hace nada no le hace nada al antígeno de superficie. Entonces, por eso la tendencia es a no tratar. Pero hay que admitir que hay muchos defensores de tratar a todos.
Y yo en ese sentido te quería contar también que con el C se vio que mejoraban un montón las enfermedades extrahepáticas como diabetes, ACV. En el B no pasa tanto. No tengo respuesta. Lo que dice Manuel es clave eso, porque hoy nosotros sabemos que el virus de la hepatitis C tiene un cortejo de enfermedades extrahepáticas que hay más de 30 asociadas, desde líquen plano hasta infarto al miocardio. Entonces, en ese sentido, uno elimina el C y mejora lo extrahepático. Ahora, al C lo eliminamos, el C se cura, el B no. Yo creo que, como dije, si recuerdan el slide, el título decía la mayor controversia del 2020, y la mayor controversia del 2020 es esa. Yo creo que esto va a cambiar con los nuevos antivirales, y yo supongo que en los próximos 5 años va a haber más de uno, porque hay nuevos inhibidores de la transcriptasa reversa, como son los que tenemos, pero también hay inhibidores del triple cDNA y hay inhibidores de la entrada del virus a la célula. Así que es muy probable que tengamos un cóctel que cambie esto. Con los medicamentos actuales, las sociedades científicas están mucho más a favor de no tratar que de tratar. Pero la pregunta me parece que es lógica. Y la última mía es en la hepatitis aguda grave, en la indicación de tratamiento. Sí. Lo que dice Manuel tiene poca. Ustedes saben que hoy todo tiene niveles de evidencia. Y mi postura frente a eso es que está muy bien, que digamos que cuando uno da una recomendación, la haga sobre bases sólidas. Pero también hay que saber que la historia de la medicina no es así, porque el doctor Cupón estaba tratando litiasis vesiculares con uso de soxicólico, y en ese grupo había 4 o 5 cirrosibilidades primarias, y de pronto normalizaron la FAL. Y bueno, eso no es un gran nivel de evidencia, pero a veces uno tiene que darse cuenta que eso es cierto. Bueno, esto es lo que pasa con las hepatitis graves. Hasta donde yo sé, no hay ningún estudio controlado que haya demostrado que hay que darles antivirales. Pero bueno, en el contexto del trasplante, lo que es incontrovertible es que uno le debe bajar la carga viral para que lleguen al trasplante con la menor carga viral posible, porque ello va a bajar el riesgo de recurrencia B. Pero fuera del trasplante no hay otra opción. Entonces, ante la duda, si yo hoy tengo un paciente de 82 años con una hepatitis B grave, yo sin duda le doy antivirales. Pero no hay una evidencia fuerte. Pero yo creo que, no me acuerdo ¿sabés cómo lo recomiendan las guías? Pero en todas las guías es como que no hay evidencia, pero vale la pena hacerlo. Después felicitaciones. Bueno, primero le agradezco, ahí veo que hay de varios países comunicados, son todos bienvenidos. Acuérdense que esta es una actividad completamente gratuita. Cada uno de ustedes en sus países o en sus provincias o donde estén, le pueden mandar esto a sus residentes, a sus colegas, todos los que se quieran anotar son bienvenidos. Y termino entonces repitiéndoles que el día 10 de diciembre vamos a tener el simposio de trasplante hepático con un temario muy dirigido hacia ustedes. Esa actividad también es gratuita, es un simposio como hicimos otros que dura 3 horas y vamos a tocar un montón de tópicos en tiempo reducido, tratando de seleccionar lo primordial. Así que yo me uno a lo que dijo Manuel. Respecto al Diego, me parece que hay un par de frases muy buenas. Una es la que se le adjudica a Montova, que dijo: a mí no me importa qué hizo Maradona con su vida, sino lo que hizo por la mía. Y creo que, bueno, todos los que tenemos ganas para haber visto los mundiales de Maradona y lo que hizo, no podemos más que agradecerle. Y además, yo he jugado en los Pumas y me da vergüenza ajena lo que pasó en el partido con los All Blacks, porque el Diego iba al vestuario de los Pumas, estaba en primera fila en la Davis, toda actividad estaba con los boxeadores, toda actividad deportiva en la cual él iba a apoyar, y me parece que fue en ese sentido mucho más argentino que muchos. Yo tengo muy buen recuerdo de él, porque yo tuve oportunidad de atenderlo cuando era chiquito, y pasaba de Argentinos Juniors a Boca, que ya era muy famoso,
Él tuvo una mononucleosis infecciosa importante, con mucha angina y 200 de transaminasa, y lo tuve internado por un par de días en observación. Y era un pibe que iba a pediatría y jugaba con los chicos, lo que fuera. Así que yo estoy de acuerdo con esa frase, es mucho más importante lo que hizo por nosotros de lo que hizo por su vida. Así que nos vemos el 10. Saludos para todos. Chau.